Biografía de Albert Einstein. Biografía 47x60. Pero pronto empezó a ser consciente de que la telaraña de teorías que estaba tejiendo resultaban matemáticamente elegantes, pero no parecían estar relacionadas con nada físico. Interiormente ya no estoy tan seguro como antes había afirmado, le confesaría a Schrödinger unos meses después. Hemos desperdiciado un montón de tiempo en esto, y el resultado parece un regalo de la abuela del diablo. 1364 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 673 preparado por Patricio Barros y sin embargo siguió adelante, produciendo artículos como churros y generando algún que otro titular. En 1949, cuando se preparaba una nueva edición de su libro El significado de la relatividad, añadió como apéndice la última versión del artículo que había mostrado a Schrödinger. El New York Times reprodujo una página entera de complejas ecuaciones del manuscrito, junto con una noticia de portada titulada Una nueva teoría de Einstein proporciona una llave maestra del universo. El científico, tras 30 años de trabajo, desarrolla un concepto que promete salvar la brecha entre la estrella y el átomo. 1365 Pero Einstein no tardó en darse cuenta de que seguía sin acertar. Durante las 6 semanas que transcurrieron desde que envió el capítulo hasta que fue a la imprenta, tuvo sus dudas y volvió a revisarlo de nuevo. De hecho, seguiría revisando la teoría repetidamente. Aunque sería en vano. Su creciente pesimismo se haría visible en las lamentaciones que escribiría a su amigo de los días de la Academia Olimpia, Maurice Solovine, que por entonces era el editor de Einstein en París. Jamás lo veré resuelto, escribió en 1948. Se olvidará y habrá de ser redescubierto más tarde. Y luego, al año siguiente. Dudo si alguna vez he estado en el camino correcto. La generación actual me ve a la vez como un hereje y un reaccionario, que, por así decirlo, se ha sobrevivido a sí mismo. Y en 1951, con cierta resignación. He jubilado la teoría del campo unificado. Resulta tan difícil de emplear matemáticamente que no he sido capaz de verificarla. Ese estado de cosas durará muchos años más, sobre todo porque los físicos no comprenden los argumentos lógicos y filosóficos. 1366 La búsqueda de Einstein de una teoría del campo unificado estaba destinada a no producir ningún resultado tangible que pudiera incorporarse al marco de referencia de la física. No logró concebir grandes ideas o experimentos mentales, ni intuiciones de principios subyacentes, que le ayudaran a visualizar su objetivo. No vino ninguna imagen en nuestra ayuda, se lamentaría su colaborador Hoffman. Fue intensamente matemático, y con Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 674 preparado por Patricio Barros Los años, con ayudantes o solo, Einstein superó dificultad tras dificultad únicamente para descubrir que había otras nuevas aguardándole. 1367 ¿Acaso fuera una búsqueda fútil? Y si dentro de un siglo resulta que en realidad no hay ninguna teoría unificada que encontrar, entonces parecerá también descabellada. Pero Einstein jamás lamentó su dedicación a ella. Cuando un colega le preguntó cierto día por qué dedicaba, o tal vez desperdiciaba, su tiempo en aquella solitaria empresa, Einstein respondió que, aunque la probabilidad de encontrar una teoría unificada era pequeña, el intento valía la pena. Al fin y al cabo, señalaba, él ya se había hecho un nombre. Tenía una posición segura, y podía permitirse el lujo de asumir el riesgo y dedicar su tiempo a ello. Un teórico más joven, en cambio, no podía asumir ese riesgo, ya que ello podría suponerle sacrificar una carrera prometedora. En consecuencia, concluía Einstein, era su obligación hacerlo. 1368 Los repetidos fracasos de Einstein a la hora de buscar una teoría unificada no debilitaron en nada su escepticismo con respecto a la mecánica cuántica. Niels Bohr, su frecuente adversario en la materia, fue al instituto en 1948 para pasar una temporada, y allí dedicó parte del tiempo a escribir un ensayo sobre sus debates en los congresos Solvay antes de la guerra. 1369 Mientras luchaba con el artículo en su despacho, situado un piso por encima del de Einstein, en un momento dado se sintió bloqueado y recabó la ayuda de Abraham Pais. A partir de entonces, mientras Bohr andaba nerviosamente alrededor de una mesa rectangular, Pais se dedicaría a sonsacarle y tomar notas. A veces, cuando se sentía frustrado, Bohr se limitaba a murmurar la misma palabra una y otra vez. Y no tardaba mucho en hacerlo con el nombre de Einstein.
Se dirigía hacia la ventana y empezaba a murmurar, una y otra vez. Einstein, Einstein, Einstein. En uno de aquellos momentos, Einstein abrió la puerta del despacho sin hacer ruido, entró de puntillas y le hizo una seña a País indicándole que no. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 675. Preparado por Patricio Barros. Dijera nada. Había ido a coger un poco de tabaco, que su médico le había prohibido comprar. Bohr siguió murmurando, finalmente soltó un último Einstein en voz alta y luego se volvió, encontrándose frente a frente con la causa de sus inquietudes. Decir que por un momento Bohr se quedó sin habla es decir poco, recordaría País. Luego, al cabo de un instante, todos rompieron a reír. 1370. Otro colega que trató sin éxito de convertir a Einstein fue John Wheeler, un renombrado físico teórico de la Universidad de Princeton. Una tarde fue a Mercer Street a explicarle un nuevo enfoque de la teoría cuántica, conocido como el enfoque de la suma de historias, que estaba desarrollando junto con un alumno suyo de posgrado, Richard Feynman. Yo había acudido a Einstein con la esperanza de persuadirle de la naturalidad de la teoría cuántica cuando se contemplaba bajo esta nueva luz, recordaría Wheeler. Einstein le escuchó pacientemente durante 20 minutos, pero cuando hubo terminado, le repitió su ya conocida frase. Sigo sin creer que el buen Dios juegue a los dados. Wheeler le manifestó su decepción, y Einstein suavizó un poco su argumento. Evidentemente puedo estar equivocado, le dijo despacio y en tono divertido. Tras una pausa, añadió. Pero quizá me he ganado el derecho a cometer mis errores. Posteriormente, Einstein le confesaría a una amiga. No creo que viva para descubrir quién tiene razón. Wheeler seguiría visitándole, a veces acompañado de sus alumnos, y Einstein admitiría que muchos de sus argumentos eran sensatos. Pero jamás se dejaría convencer. Hacia el final de su vida, Einstein recibió un día a un grupo de alumnos de Wheeler. Cuando la charla pasó a girar en torno a la mecánica cuántica, volvió a echar por tierra la idea de que nuestras observaciones puedan afectar y determinar las realidades. ¿Y cuando es un ratón el que observa?, les preguntó Einstein, ¿cambia eso el estado del universo? 1371. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 676. Preparado por Patricio Barros. El león en invierno. Mileva Maric, cuya salud se había ido deteriorando debido a una serie de pequeños derrames cerebrales, seguía viviendo en Zúrich y tratando de cuidar de su hijo internado, Eduard, cuya conducta se había ido haciendo cada vez más errática y violenta. Los problemas financieros la acosaban de nuevo, y las tensiones con su ex marido se habían reavivado. La parte del dinero del premio Nobel que él había depositado en un fondo para ella en Estados Unidos se había esfumado con la depresión, y 2 de las 3 casas de apartamentos de Maric se habían vendido para ayudar a pagar los cuidados de Eduard. A finales de 1946, Einstein presionaba para que se vendiera la tercera casa y se le diera el control del dinero a un tutor legal designado por el propio Eduard. Pero Maric tenía el usufructo de la casa y sus ganancias, así como poderes notariales sobre ella, y además le aterrorizaba la idea de ceder el más mínimo control. 1372. Un día frío de invierno, Mileva resbaló en el hielo cuando se dirigía a ver a Eduard, y acabó tendida en el suelo inconsciente hasta que unos extraños la encontraron. Sabía que iba a morir pronto, y por la noche tenía pesadillas repetidas en las que se veía tratando de abrirse paso a través de la nieve sin poder llegar hasta Eduard. Sentía pánico al pensar en lo que iba a ser de él, y escribía a Hans Albert unas cartas que partían el corazón. 1373. Einstein logró vender la tercera casa a principios de 1948, pero Maric, empleando sus poderes notariales, impidió que las ganancias le fueran enviadas a él. Entonces Einstein escribió a Hans Albert dándole todos los detalles de la situación y prometiéndole que, pasara lo que pasara, él cuidaría de Eduard aunque ello me cueste todos mis ahorros. 1374. Aquel mayo, Maric tuvo un nuevo derrame, a partir del cual entró en un delirio en el que solo murmuraba repetidamente no. No. Hasta que murió 3 meses después. Bajo su colchón se encontró el dinero de la venta de su piso, 85.000 francos suizos. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 677. Preparado por Patricio Barros. Eduard cayó en una especie de estupor y nunca volvió a hablar de su madre. Carl Selig, un amigo de la familia que vivía cerca, le visitaba con frecuencia, enviando informes regularmente a Einstein.
Selig confiaba en hacer que reanudara el contacto con su hijo, pero él jamás lo hizo. Hay algo que me bloquea y que soy incapaz de analizar plenamente, le diría Einstein a Selig. Creo que despertaría varias clases de sentimientos dolorosos en él si apareciera en la forma que fuese. 1375. En 1948, la propia salud de Einstein también empezó a declinar. Durante años le habían acosado los dolores de estómago y la anemia, y a finales de aquel año, tras sufrir un ataque de fuertes dolores y vómitos, fue a hacerse un chequeo en el hospital judío de Brooklyn. La cirugía exploratoria reveló un aneurisma en la aorta abdominal, pero los médicos decidieron que no se podía hacer mucho al respecto. Se supuso, acertadamente, que habían bastantes probabilidades de que un día le matara, pero mientras tanto podía vivir un tiempo extra con tal que hiciera una dieta sana. 1376. Para recuperarse, Einstein hizo el viaje más largo de todos los que había hecho durante sus 22 años como residente de Princeton. Fue a Sarasota, en el estado de Florida. Por una vez logró evitar la publicidad con éxito. Einstein, esquivo visitante de Sarasota, se lamentaría el periódico local. Ellen Dukas le acompañó. Tras la muerte de Elsa, ella se había convertido todavía más en su fiel guardiana, e incluso le ocultaba las cartas escritas por Evelyn, la hija de Hans Albert. Este último sospechaba que Dukas podía haber tenido una aventura con su padre, y así se lo dijo a otros. En numerosas ocasiones Hans Albert me habló de su arraigada sospecha, recordaría un amigo de la familia, Peter Bucky. Pero otras personas que conocían a Dukas consideraban inverosímil aquella sugerencia. 1377. Por entonces, Einstein mantenía una relación mucho más amistosa con su hijo, ahora un respetado profesor de ingeniería en Berkeley. Cada vez que nos veíamos, recordaría más tarde Hans Albert, hablando de sus viajes al Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 678. Preparado por Patricio Barros del territorio estadounidense para ver a su padre, nos informábamos mutuamente de todos los acontecimientos interesantes en nuestra materia y en nuestro trabajo. A Einstein le gustaba especialmente enterarse de los nuevos inventos y soluciones a enigmas. Puede que ambas cosas, inventos y enigmas, le recordaran a los felices, despreocupados y fructíferos días de la oficina de patentes de Berna, recordaría Hans Albert. 1378. También la salud de Maja, la querida hermana de Einstein y la amiga más íntima de su vida, empezaba a declinar. Ella se había trasladado a Princeton cuando Mussolini promulgó una serie de leyes antijudías, mientras que su marido, Paul Winteler, de quien se había ido distanciando con los años. 1379. Se fue a Suiza de vivir con su propia hermana y el marido de esta, Michele Besso. Ambos mantendrían una correspondencia regular, pero jamás volverían a reencontrarse. Maja, como le ocurriera a Elsa, empezó a parecerse físicamente cada vez más a Einstein, con una radiante cabellera plateada y una sonrisa traviesa. La inflexión de su voz y el tono irónico y algo escéptico que empleaba para formular preguntas se parecían mucho a los de él. Aunque era vegetariana, le gustaban los perritos calientes, de modo que Einstein decretó que estos eran vegetales para satisfacerla. 1380. Maja había sufrido una apoplejía, y en 1948 pasaba casi todo el tiempo postrada en cama. Einstein cuidó de ella como no había hecho con nadie. Cada noche iba a leerle un rato. A veces el tema era denso, como los argumentos de Ptolomeo contra la opinión de Aristarco de que el mundo giraba alrededor del Sol. No pude evitar pensar en ciertos argumentos de los físicos de hoy. Cultos y sutiles, pero sin perspectiva, escribiría Einstein a Solovini hablándole de la lectura de aquella noche. En otras ocasiones las lecturas eran algo más ligeras, aunque quizá igualmente reveladoras, como las noches en las que le leía fragmentos del Quijote. A veces Einstein comparaba sus propios y quijotescos lances contra los molinos de viento de la ciencia predominante con los del ingenioso hidalgo Lanza en Ristre. 1381. Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 679. Preparado por Patricio Barros. Cuando murió Maja, en junio de 1951, Einstein se sintió desconsolado. La echo en falta más de lo que puede imaginarse, le escribiría a un amigo. Se sentaba en el porche trasero de su casa de Mercer Street durante horas, pálido y tenso, con la mirada perdida en el espacio. Cuando su hijastra Margot iba a consolarle, él señalaba hacia el cielo y le decía, como para tranquilizarse: observa la naturaleza y la comprenderás mejor.
1382. También Margot había dejado a su marido, el cual reaccionó escribiendo una biografía no autorizada de Einstein, algo que hacía tiempo que deseaba hacer. Ella, por su parte, adoraba a Einstein, y cada año ambos estaban más unidos, mientras que a él su presencia le resultaba encantadora. Cuando Margot habla, decía, se ven crecer las flores. 1383. Su capacidad de engendrar y mantener aquel afecto venía a desmentir su reputación de persona emocionalmente distante. Al hacerse mayores, tanto Maja como Margot prefirieron vivir con él antes que con sus maridos. Él había sido un marido y un padre difícil porque no soportaba bien ningún vínculo que le limitara, pero también podía mostrarse vehemente y apasionado, tanto con su familia como con sus amigos, cuando se sentía comprometido pero no obligado. Einstein era humano. Por lo tanto, tenía sus virtudes y sus defectos, y los mayores de estos últimos se produjeron en el ámbito de lo personal. Tuvo amigos que se mantuvieron fieles a él durante toda su vida, y hubo algunos miembros de su familia que le cuidaron. Pero también hubo otros, Mileva y Eduard, sobre todo, de los que simplemente se alejó cuando la relación se hizo demasiado dolorosa. En cuanto a sus colegas, estos generalmente vieron su lado bueno. Einstein se mostraba amable y generoso con sus colaboradores y subordinados, tanto con quienes estaban de acuerdo con él como con los que no lo estaban. Tuvo profundas amistades que durarían décadas. Fue indefectiblemente benévolo con sus ayudantes. Su cordialidad, a veces ausente en su casa, se irradiaba al resto de la humanidad. Debido a ello, al envejecer, Einstein no solo se Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 680. Preparado por Patricio Barros, vería respetado y reverenciado por sus colegas, sino incluso querido por ellos. Estos le homenajearon, con la mezcla de camaradería científica y personal de la que había disfrutado desde sus días de estudiante, en una celebración convocada con ocasión de su 70 cumpleaños, tras su regreso de su viaje de recuperación a Florida. Aunque se suponía que los discursos iban a tratar de la ciencia de Einstein, la mayoría de ellos versaron sobre su simpatía y humanidad. Cuando entró en la sala se hizo un silencio, y luego un aplauso atronador. Einstein simplemente no tenía ni idea de la absoluta reverencia de la que era objeto, recordaría uno de sus ayudantes. 1384. Sus más íntimos amigos del instituto le hicieron un regalo, un avanzado equipo de tocadiscos y radio de alta fidelidad, que habían instalado secretamente en su casa un día mientras él estaba en el trabajo. A Einstein le entusiasmó el regalo, que utilizaría no solo para oír música, sino también para escuchar las noticias. Por entonces ya casi no tocaba el violín, puesto que le resultaba demasiado difícil para sus dedos de anciano. En lugar de ello, dedicaba sus esfuerzos al piano, aunque no lo tocaba tan bien. En cierta ocasión, después de tropezar repetidamente con un pasaje, se volvió a Margot y le dijo sonriendo: «Menuda tontería escribió Mozart aquí». 1385. Su aspecto físico se parecía cada vez más al de un profeta, con los cabellos cada vez más largos, y los ojos algo más tristes y cansados. Los rasgos de su rostro se hacían más marcados y, al mismo tiempo, más delicados. Rezumaba sabiduría y agotamiento, pero acompañada todavía de cierta vitalidad. Tenía un aire distraído, como cuando era un niño, pero ahora también sereno. En general me ven como una especie de objeto petrificado, le decía a Max Born, por entonces profesor en Edimburgo, uno de los amigos cuyo afecto había sido más duradero. Encuentro que ese papel no es del todo desagradable, ya que se corresponde muy bien con mi temperamento. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 681. Preparado por Patricio Barros. Simplemente disfruto dando más que recibiendo en todos los aspectos, no me tomo en serio ni a mí mismo ni los actos de las masas, no me avergüenzo de mis debilidades y vicios, y naturalmente me tomo las cosas como vienen con ecuanimidad y buen humor. 1386. La presidencia de Israel. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Einstein había declarado su oposición a la creación de un Estado judío en una conferencia pronunciada ante 3000 personas reunidas para celebrar el Seder, o Pascua judía, en un hotel de Manhattan. Mi conciencia del carácter esencial del judaísmo se resiste a la idea de un Estado judío con fronteras, un ejército y cierta cantidad de poder temporal, dijo. Tengo miedo del daño interior que sufrirá el judaísmo, especialmente por el desarrollo de un nacionalismo estrecho de miras en nuestras filas. Nosotros ya no somos los judíos del período de los macabeos. 1387. Después de la guerra mantuvo aquella misma postura.
Cuando declaró en Washington, en 1946, ante una comisión internacional encargada de estudiar la situación de Palestina, Einstein denunció a los ingleses por poner a los judíos en contra de los árabes, y se mostró a favor de una mayor inmigración judía, pero rechazó la idea de que los judíos debían ser nacionalistas. Mi corazón no alberga la idea del Estado, declaró en un suave murmullo que, pese a ello, retumbó entre el desconcertado público de ardientes sionistas. No entiendo por qué es necesario. 1388 El rabino Stephen Wise, atónito al ver que Einstein rompía filas con los verdaderos sionistas en un acto tan público, le hizo luego firmar una declaración aclaratoria que en realidad no aclararía nada en absoluto. Einstein se sentía especialmente consternado por los métodos militaristas empleados por Menachem Begin y otros líderes de la guerrilla judía, y se unió a su ocasional antagonista, Sidney Oak, para firmar una petición publicada en el New York Times donde se denunciaba a Begin como terrorista y Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 682 Preparado por Patricio Barros extremadamente semejante a los fascistas. 1389 La violencia era contraria a la tradición judía. Imitamos el estúpido nacionalismo y los disparates raciales de los Goyim, escribiría a un amigo en 1947. Pero cuando se declaró el Estado de Israel, en 1948, Einstein escribió al mismo amigo diciéndose que su postura había cambiado. Nunca he considerado que la idea de un Estado fuera buena, por razones económicas, políticas y militares, admitía entonces. Pero ahora ya no hay vuelta atrás, y hay que luchar hasta el fin. 1390 La creación de Israel le hizo distanciarse de nuevo del pacifismo puro que antaño abrazara. Puede que lamentemos tener que emplear métodos que nos resultan repulsivos y estúpidos, escribiría a un grupo judío de Uruguay, pero para conseguir mejores condiciones en la esfera internacional, debemos ante todo mantener nuestra experiencia por todos los medios a nuestro alcance. 1391 Chaim Weizmann, el infatigable sionista que llevara a Einstein a Estados Unidos en 1921, se había convertido en el primer presidente de Israel, un cargo de prestigio, aunque en general meramente ceremonial, en un sistema que otorgaba la mayor parte del poder al primer ministro y al gabinete. Cuando murió, en noviembre de 1952, un periódico de Israel inició una campaña para que se contactara con Einstein a fin de que le reemplazara. El entonces primer ministro, David Ben-Gurion, cedió a las presiones, y pronto se corrió la voz de que se iba a ofrecer el puesto a Einstein. Era una idea que resultaba tan asombrosa como evidente, además de poco factible. Einstein se enteró de ello por un pequeño artículo publicado en el New York Times una semana después de la muerte de Weizmann. Al principio, él y las mujeres de su casa se rieron ante aquella idea, pero luego empezaron a llamar los periodistas. Esto resulta muy incómodo, le dijo Einstein a un visitante. Al cabo de unas horas llegó un telegrama del embajador de Israel en Washington, Abba Eban. ¿Podía la Einstein, su vida y su universo? www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 683 Preparado por Patricio Barros Embajada, rezaba enviar a alguien al día siguiente para ir a verle de manera oficial. ¿Y para qué ese hombre va a recorrer tanto camino? Se lamentó Einstein, si voy a decirle simplemente que no. A él nunca se le ocurrió la idea de llamar por teléfono al embajador, ya que por entonces las llamadas inmediatas a larga distancia eran una relativa novedad. Para su sorpresa, consiguió localizar a Evan en Washington y le pasó el teléfono a Einstein. Yo no soy la persona adecuada, y no me es posible hacerlo, le dijo Einstein. No puedo decirle a mi gobierno que me ha telefoneado y me ha dicho que no, le respondió Evan. Tengo que dar todos los pasos y presentarle la oferta oficialmente. Evan acabó enviando a un representante, que entregó a Einstein una carta oficial en la que se le preguntaba si deseaba asumir la presidencia. Su aceptación implicaría trasladarse a Israel y adquirir su ciudadanía, señalaba la carta de Evan, presumiblemente por si Einstein albergaba la falsa idea de que pudiera ser presidente de Israel sin moverse de Princeton. Pero el embajador se apresuraba también a tranquilizar a Einstein. La libertad para proseguir su gran tarea científica estaría garantizada por un gobierno y un pueblo que son plenamente conscientes de la suprema trascendencia de sus trabajos. En otras palabras, pues, se trataba de un puesto que requería de su presencia, pero poco más. Aunque la oferta parecía algo extraña, constituía un potente testimonio de la insuperable reputación de Einstein como héroe del mundo judío.
Ello, decía Evan, encama el más profundo respeto que el pueblo judío puede depositar en uno de sus hijos. Einstein había preparado ya su nota de rechazo, que entregó al enviado de Evan en cuanto llegó. Llevo toda la vida de abogado, bromeó el visitante, y jamás había recibido una refutación antes de presentar mis argumentos. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 684 preparado por Patricio Barros. En la respuesta que había preparado, Einstein le dijo que se sentía profundamente emocionado por la oferta, y al mismo tiempo avergonzado por no poder aceptarla. Toda mi vida he tratado con materias objetivas, y debido a ello carezco tanto de las aptitudes naturales como de la experiencia para tratar adecuadamente con la gente y ejercer un cargo oficial, explicaba. Yo soy el más afligido por las circunstancias, puesto que mi relación con el pueblo judío se convirtió en el más fuerte de mis vínculos humanos en el momento en que fui plenamente consciente de lo precario de nuestra situación entre las naciones del mundo. 1392 Ofrecer a Einstein la presidencia de Israel era una idea inteligente, pero este tenía razón al considerar que a veces una idea brillante es también una mala idea. Como señalaba con su habitual visión irónica de sí mismo, carecía de las aptitudes naturales para tratar con la gente del modo que habría exigido aquel cargo, ni tampoco tenía el temperamento adecuado para ser un funcionario oficial. Él no estaba hecho ni para ser un estadista ni para ser un testiferro. Le gustaba decir lo que pensaba, y no tenía paciencia para asumir los compromisos necesarios para gestionar, o siquiera para dirigir simbólicamente, organizaciones complejas. Ya cuando había participado como figura meramente simbólica en la creación de la Universidad Hebrea, había demostrado carecer del talento para manejar, y del temperamento para ignorar, todas las maquinaciones que ello había comportado. Del mismo modo, recientemente había pasado por una experiencia parecidamente desagradable con el grupo fundador de la Universidad Brandeis, en Boston, lo que le llevó a renunciar a su participación en tal empresa. 1393 Asimismo, Einstein jamás había mostrado una capacidad perceptible de dirigir nada. La única tarea administrativa oficial que había realizado era la dirección de un nuevo instituto de física en la Universidad de Berlín. Y allí apenas había hecho poco más que contratar a su hijastra para que realizara Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 685 preparado por Patricio Barros algunas tareas de oficina y dar trabajo al astrónomo que estaba tratando de confirmar sus teorías. La genialidad de Einstein se derivaba del hecho de ser un rebelde y un inconformista que retrocedía ante el menor intento de restringir su libertad de expresión. ¿Puede haber rasgos más desfavorables para alguien que se supone que ha de ser un político conciliador? Como él mismo explicaría en una cortés misiva enviada al mismo periódico de Jerusalén que había hecho campaña en su favor, Einstein no deseaba afrontar la posibilidad de tener que secundar una decisión del gobierno que pudiera crearme un conflicto con mi conciencia. En la sociedad, como en la ciencia, a Einstein le iba mejor cuando mantenía su inconformismo. Es cierto que más de un rebelde ha acabado convirtiéndose en una figura de responsabilidad, admitía Einstein ante un amigo aquella misma semana, pero yo no puedo resignarme a ello. 1394 Ben Gurion se sintió secretamente aliviado, ya que había empezado a darse cuenta de que aquella era una mala idea. Dígame qué hago si dice que sí. Le había dicho bromeando a su ayudante. He tenido que ofrecerle el puesto porque me era imposible no hacerlo. Pero si acepta, vamos a tener problemas. 2 días después, cuando el embajador Evans se tropezó con Einstein en una recepción de etiqueta celebrada en Nueva York, se alegró de que el asunto hubiera quedado zanjado. El científico no llevaba calcetines. 1395 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 686 preparado por Patricio Barros Capítulo 24 Caza de brujas 1954 con J. Roberto Penheimer, 1947. Contenido. Los Rosenberg William Frauenglas resistencia pasiva Los Rosenberg la prisa por construir la bomba H, el creciente fervor anticomunista y las imparables investigaciones sobre seguridad del senador McCarthy desconcertaban a Einstein. La atmósfera reinante en Estados Unidos le recordaba a la del auge del nazismo y el antisemitismo allá en la década de 1930.
La calamidad alemana de hace años se repite, se lamentaba ante la Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 687 preparado por Patricio Barros, reina madre de Bélgica a principios de 1951. La gente lo acepta sin protestar y se alinea con las fuerzas del mal. 1396 Él trataba de mantener una actitud equidistante entre los que eran instintivamente antinorteamericanos y los que eran instintivamente antisoviéticos. Por una parte, reprendió a su colaborador Leopold Timfeld, que quería que respaldara las declaraciones del Consejo Mundial por la Paz, del que Einstein sospechaba, acertadamente, que actuaba bajo la influencia soviética. En mi opinión, son más o menos propaganda, afirmaba. Y lo mismo hizo con un grupo de estudiantes rusos que le presionaban para que se uniera a una protesta contra el supuesto uso, según ellos, de armas biológicas por parte de Estados Unidos en la guerra de Corea. No pueden esperar que yo proteste contra incidentes que posiblemente, y muy probablemente, jamás han ocurrido, respondió. 1397 Por otra parte, Einstein se abstuvo de firmar una petición que había puesto en circulación Sidney Love denunciando la perfidia de quienes formulaban tales acusaciones contra Estados Unidos. Ninguno de ambos extremos le seducía. Como él mismo decía. Toda persona razonable debe luchar por promover la moderación y un juicio más objetivo. Biografía generada por Biografías en Español.